Bienvenido al módulo 1, Spring Core. Tema 1, patrón, inyección de dependencias. Los archivos los tengo organizados dentro de una carpeta libros digitales, Spring, y en la carpeta Docs tengo los 4 archivos de este módulo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 1. En este tema, que corresponde al estudio del patrón inyección de dependencias, desarrollaremos los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre este patrón. ¿Qué nos dice este documento? DI corresponde a las siglas Dependency Injection. Es un patrón de diseño pensado en permitir un menor acoplamiento entre los componentes de una aplicación y fomentar así la reutilización de los mismos. Normalmente, cuando nosotros desarrollamos software, lo que hacemos es instanciar los componentes dependientes. Vamos a cargar aquí el bloc de notas para ilustrar lo que vengo diciendo. Bien, ¿qué cosa hacemos? Si estamos dentro de una clase A, y esta clase A depende de una clase B, entonces en alguna parte dentro de la clase A, lo que nosotros hacemos es algo así como esto. Esto quiere decir que hay un fuerte acoplamiento entre la clase A y la clase de la cual depende, en este caso la clase B. Lo que propone este patrón es hacer el desacoplamiento y en lugar de hacer un new a la clase B, se le debe inyectar el objeto de la clase B. Eso propone este patrón. Y de esa manera desacopla estas clases. La principal ventaja de usar un patrón de I es la reducción de acoplamiento entre una clase y sus clases de las cuales depende. Eso es lo concreto. Una dependencia entre un componente y otro puede establecerse estáticamente o en tiempo de compilación o bien dinámicamente o en tiempo de ejecución. En este último escenario es donde cabe el concepto de inyección, y para que esto pueda ser posible se debe referenciar interfaces y no implementaciones directas. Se logra un mejor desacoplamiento si en lugar de programar las dependencias directamente con clases, se hace con interfaces. Eso es lo que está proponiendo. En general, las dependencias son expresadas en términos de interfaces en lugar de clases concretas. Esto permite un rápido reemplazo de las implementaciones dependientes sin modificar el código fuente. Igual, revisemos este caso. ¿Qué tal si de la clase B tenemos una nueva lógica, una nueva manera de desarrollar esta lógica o esta tarea?
entonces tendríamos una clase B2, digamos. Entonces, hacer el reemplazo significaría cambiar el tipo de la variable también, ¿no? Y ese sería el problema, ¿no? O sea, el acoplamiento sigue siendo fuerte. Entonces, lo que propone este patrón es que tú utilices interfaces de tal manera que puedas aplicar de una forma muy fácil lo que es el reemplazo de las implementaciones. Aquí también se puede mencionar el principio Open Close. Lo que propone entonces la inyección de dependencias es no instanciar las dependencias explícitamente, sino declarativamente expresarlas en la definición de la clase. La esencia de la inyección de dependencias es contar con un componente capaz de obtener las instancias válidas de las dependencias del objeto y pasárselas durante la creación o inicialización del objeto. ¿Qué quiere decir? Si tú necesitas una instancia de la clase A, debe haber un componente externo que se encargue de crear la instancia y crear también sus dependencias, inyectárselas. Y una vez que ese objeto de la clase A está correctamente inicializado, te pasa la referencia. Eso es lo que nos quiere decir el patrón de inyección de dependencia. El componente externo debe de encargarse de hacer toda esta tarea. Bien, el problema. Como todo patrón comienza planteando un problema para el cual se plantea una solución. Nos dice, muchas veces tenemos un componente que tiene dependencias de servicios, de varios servicios, clases que dan servicios, o componentes que dan servicios. Entonces, para ese caso, lo que normalmente se hace es esto que está aquí. Lo que les mostré en el script está acá. El problema que esto plantea son: al reemplazar o actualizar las dependencias, se necesita cambiar el código fuente de la clase A. Las implementaciones concretas de las dependencias tienen que estar disponibles en tiempo de compilación. Las clases son difíciles de testear aisladamente porque tienen directas definiciones de sus dependencias. Las clases tienen código repetido para crear, localizar y gestionar sus dependencias. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar esta técnica acarrea muchos problemas. O sea, más son problemas que beneficios. La solución, como les mencioné al inicio, viene así. Debes crear una interfaz y las clases que dan los servicios implementan esta interfaz. Entonces la clase A va a depender de la interfaz, ya no de las clases service, sino de la interfaz. La clase A se programa en función a la interfaz. En este caso, la clase service A y la clase service B están implementando la misma interfaz. Entonces, cuando tú necesitas una instancia de la clase A, lo vas a solicitar a un componente externo. En este caso, ese componente externo sería este de acá, builder. Vuelvo a repetir. Cuando tú necesitas una instancia de la clase A,
se lo vas a solicitar a un componente externo. En este caso sería el builder. Este builder se encarga de crear la instancia de la clase A y la instancia del servicio de la clase service que necesita, y se lo va a inyectar una vez que la clase A está creada e inicializada correctamente. Te pasaría la referencia a ese objeto. Bien, eso es lo que propone este patrón de inyección independiente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, dice, con respecto a la figura 2, el control de cómo un objeto A de tipo clase A contiene la referencia a un objeto B de tipo service B es invertido. El objeto A no es responsable de obtener una referencia al objeto B, sino que es el componente externo el responsable de esto. Esta es la base del patrón de I o inyección de dependencia. El patrón de I aplica el principio de diseño denominado principio Hollywood. No nos llames, nosotros te llamaremos. Bueno, los usos, ¿ya están? En principio dice que se debe usar cuando se necesita desacoplar las clases de sus dependencias, de tal manera que las mismas puedan ser reemplazadas o actualizadas con muy poco o casi ningún cambio en el código fuente de las clases. ¿De acuerdo? Ese es un tema importante, el desacoplamiento. Desea escribir clases que dependan de otras clases cuyas implementaciones no son conocidas en tiempo de compilación. También puede ser este un caso, ¿no? Deseas testear las clases aisladamente de sus dependencias. Desea desacoplar las clases de ser responsables de localizar y gestionar el tiempo de vida de sus dependencias. Ese es otro tema importante, ¿no? ¿Quién gestiona el tiempo de vida de las dependencias? Si se lo dejas a un framework, tú ya te liberas de esa responsabilidad. Bueno, un caso ilustrativo es cuando en la empresa deciden cambiar el motor de base de datos, o quizás en las sucursales se utilizará un motor de base de datos diferente de menor costo de licenciamiento. Entonces, por ejemplo, ese es un caso típico. Tus componentes DAO deben estar desarrollados para dos motores de base de datos, por lo menos. Entonces, tienes que usar interfaces para definir el comportamiento y luego realizas las implementaciones que sean necesarias. Técnicas para la implementación. Bueno, existen tres técnicas para implementar la inyección de dependencias. La primera técnica está basada en los métodos setters. La segunda técnica está basada en constructor. Y la tercera técnica está basada en interfaces. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una clase venta service que necesita los servicios de persistencia, para lo cual se ha definido una interfaz llamada venta DAO API. Esta interfaz está implementada para dos motores, para MySQL y para Oracle. Entonces, venta service necesita que le inyecten una implementación de la interfaz venta DAO API. ¿Cómo se va a hacer
esta inyección. Utilizando el método setter sería de la siguiente forma. Bien, este sería el código de la interfaz venta DAO API. Esta sería la implementación para MySQL y para Oracle. Y en venta service tendríamos la variable de tipo venta DAO API. La variable es venta DAO y a través del método setter se le tendría que inyectar su dependencia. Quiere decir que el objeto builder al cual tú solicitarías un objeto de tipo venta DAO API, entonces tendría primero que instanciar una implementación de venta DAO API, luego tendría que instanciar venta service y luego inyectarle venta DAO. Una vez que el objeto venta service está creado y correctamente inicializado, el componente builder te daría la referencia a ese objeto. Lo que nos interesa acá es ver cómo es que se está haciendo la inyección con método set. La ventaja de esta técnica de método set es que podrías cambiar, digamos, en cualquier momento la implementación. Ejecutas nuevamente el método set y le estarías cambiando la implementación de venta DAO API. La inyección por constructor está basado en un constructor con parámetros. En este caso tendrías que crear un constructor de venta service que tenga como parámetro una variable de tipo venta DAO API, y en tiempo de ejecución, cuando lo ejecutes, le estarías pasando la implementación que corresponda, ya sea de MySQL o de Oracle. Acá tenemos el código. En este caso, primero se instancia venta DAO API. En este ejemplo que estamos mirando, se está instanciando la implementación para Oracle, y cuando se va a crear la instancia de venta service, a través de su parámetro del constructor se le está pasando el objeto venta DAO, de tal manera que venta service quedaría completamente inicializado para poder luego ser utilizado. Y la tercera forma de inyectar es la inyección basada en interfaces. Esta técnica debe hacerse con una interfaz que defina un método para poder inyectar la dependencia. Cualquier clase venta service que se implemente y que querramos inyectarle venta DAO API tendrá que implementar esta interfaz, y a través de este método inject venta DAO, que puede ser cualquier otro nombre de método, se le inyectará la dependencia. No hay un método C, no hay un constructor, el nombre del método tú lo decides. Lo que sí tienes que crear es una interfaz. Esta interfaz debe implementarla en la clase donde se va a hacer la inyección. Y cuando lo ejecutes, cuando creas la instancia de venta service, cuando solicitas esa instancia, el componente builder tendrá que crear primero la instancia de venta DAO API, luego la instancia de venta service, y luego a través del método que define la interfaz se le estará inyectando su dependencia. Estas son las tres técnicas
que se definen para poder hacer la inyección. Sin embargo, para hacer estas tareas ya existen frameworks que hacen todas estas cosas y mucho más, de tal manera que te hace fácil la programación. Esto también implica tener la cultura de desarrollar componentes basados en interfaces. Ese es un tema que muchas veces no lo hacemos por alguna razón, no hay falta de costumbre de repente programar de esa manera. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos enseñan a programar directamente clases sin instanciarlas, pero lo que no nos han enseñado muchas veces es el uso de las buenas prácticas, de los principios de programación, y por ahí que nos falta un poquito de cultura para poder utilizar las buenas prácticas de programación, los patrones, etcétera, pero algunos principios también que hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos hablar de los principios SOLID, por ejemplo, ¿no? Bien. Comentarios. Las tres formas de inyección presentadas pasan una referencia a una implementación de venta DAO API. Lo que busca finalmente este patrón es programar contra interfaces para tener un menor acoplamiento. Cuando el acoplamiento se realiza a una interfaz, se puede utilizar cualquier implementación con un mínimo de cambio. Bueno, la aplicabilidad es enorme. ¿Cuándo utilizar DI? La inyección de dependencias no debería usarse siempre que una clase dependa de otra, sino más bien es efectiva en situaciones específicas como las siguientes. Inyectar datos de configuración a un componente, por ejemplo. Inyectar la misma dependencia a varios componentes. Inyectar diferentes implementaciones de la misma dependencia. Esto es importante, ¿no? Porque a veces tú tienes componentes service, por ejemplo. Voy a tratar de graficarlo acá. De repente tienes, por ejemplo, se me ocurre a ver, venta, service, sería un componente, de acuerdo, y tienes también, digamos, vamos a poner acá almacén service. Pero ¿qué pasa? Que estos dos componentes, estos dos dependen, por ejemplo, de un componente producto DAO. ¿Para qué? Para consultar el stock. No, para consultar el stock. Producto DAO. Entonces, si programas de esta forma, estarías creando un objeto producto DAO en venta service y otro objeto producto DAO en almacén service. Si tú utilizas inyección de dependencias, solamente vas a crear una sola instancia de producto DAO y esa instancia, ese objeto, ese componente se va a reutilizar tanto en venta service como en almacén service. Es una sola instancia de producto DAO. Y eso no lo tienes que hacer tú, eso lo va a hacer el framework. ¿Ya? Por eso dice, inyectar diferentes implementaciones, inyectar la misma implementación en varias configuraciones. Se necesita alguno de los servicios provistos por un contenedor también. Entonces, la inyección de dependencias no es necesaria si uno va a utilizar siempre la misma implementación de una dependencia o la misma configuración, o al menos no reportará grandes beneficios en estos casos. Contenedores. Bueno,
Para implementar la inyección de dependencias en algunos de sus variantes existen los denominados contenedores de inyección de dependencias, que son los componentes encargados de instanciar las dependencias. Entonces, estos contenedores se encargan de hacer la instanciación, inyectar sus dependencias y sobre todo gestionar los ciclos de vida de los componentes, que es algo muy importante. Como les decía, tú no te vas a preocupar por crear las instancias, tú te vas a preocupar solamente de especificar de manera correcta cómo se debe instanciar, en qué momento, dónde se debe inyectar, cuál es el alcance de ese componente cuando se crea. En cuanto a la instanciación e inyección, el contenedor se configura para especificarle qué dependencias debe instanciar y dónde deberá luego inyectarlas. Para la instanciación, además, se debe definir el modo de instanciación, es decir, si se creará una nueva instancia siempre que se requiera o se reusará la instancia creada. O sea, tú le puedes decir si es singleton para cuando se crea una sola vez el objeto y se reutiliza cuantas veces se necesite, o es prototype para cuando quieres que cada vez que se necesite se cree una nueva instancia. Todo eso tú lo vas a configurar. Bien, en cuanto a la gestión de los ciclos de vida de los objetos creados, implica que son capaces de administrar las diferentes etapas de la vida del componente. Bien, hay varios componentes, varios contenedores en el mercado, pero el más conocido es Spring Framework. Spring Framework fue el primero, fue el que más se usa, porque no solamente es un framework de inyección de dependencias, sino sobre esa base tiene todo un ecosistema de muchas librerías para todas las cosas que tú te puedes imaginar que quieras programar. Tiene muchas librerías. Entonces, pero la base es el contenedor de inyección de dependencias. Otros frameworks, tenemos acá algunos otros más. Por ejemplo, Google tiene su framework. Pico Container también. Y así tenemos otros frameworks que vas a encontrar en el mercado. Repito, Spring Framework tiene éxito no porque sea un framework de inyección de dependencias, sino que sobre esa base tiene todo un ecosistema de muchas librerías. Por ejemplo, tiene librerías para base de datos, para MVC, para seguridad, para manejo de formularios, muchas librerías, para AOP, por ejemplo, también. Bien, conclusión. La natural mutabilidad de las partes o módulos de un sistema hace que el desarrollar software con mínimo acoplamiento entre sus componentes sea una necesidad más que un mero requerimiento. La popularidad y efectividad del patrón de inyección de dependencias en cualquiera de sus formas se observa en la diversidad de frameworks y contenedores disponibles en diversos lenguajes. En estos contextos, la aplicación del patrón de inyección de dependencias es una de las primeras decisiones que deben tomarse en el diseño de la arquitectura de un producto software. Bien, con esas conclusiones damos por finalizado este primer video del módulo 1. Tienes a disposición tuya este PDF para que lo leas, el video también para que lo puedas escuchar,
para que los conceptos se aclaren y queden, digamos, sólidos en la mente en tu mente, ¿no? Para que puedas aplicarlo luego. Sobre todo, para que entiendas el framework, para que entiendas cómo es que trabaja Spring. Esa es la idea de este primer tema, que entiendas el patrón inyección de dependencias. Muchas gracias.